En Dinamarca los peces no aguantan las altas temperaturas y se asfixian. En algunas zonas los bomberos están bombeando agua dulce para elevar los niveles de oxígeno. Imposible dormir con más de 20 grados. Esta pareja solo ha podido conciliar el sueño durmiendo en la cabaña del jardín. Este es el lugar más fresco y aquí pasarán la mayor parte del verano. Hola, soy Frederikke, soy danesa y vivo en Copenhague. Este verano fue el más caluroso que había vivido en Dinamarca. Acá no estamos tan acostumbrados a tanto calor y así las casas y los edificios no tienen aire acondicionado y rápidamente los ventiladores se agotaban. Por suerte tenemos muchas playas en Copenhague y alrededor y se llenaban como nunca lo había visto antes. A mí la verdad me gusta mucho el calor y así yo no me quejo, pero sé que los granjeros sufrieron mucho la sequía y se prohibía también hacer parrillas al aire libre. Acá se mide el verano, entre otros, en horas soleado y desde que se empezó a medir el clima acá en Dinamarca en el 1920, 2018 fue el año con más horas de sol medido. Empezamos con esta recorrida por diferentes lugares del mundo retratando la situación de Dinamarca. Para tener idea, en Europa durante el verano se batieron 118 récords de temperatura. Por lo tanto, la vida de las personas se ha visto afectada y queremos saber a lo largo del programa de qué modo. El mundo necesita emprender una transformación rápida y de una magnitud sin precedentes. Acaba de decir Naciones Unidas a través de su último informe. Decíamos antes con Thaís, nuestras mayores emisiones son generadas por energía, agricultura, ganaderías, residuos e industria. Nosotros individualmente lo que más gastamos en energía, por ejemplo, es a través de la calefacción, el agua sanitaria, el piloto automático el piloto que llevan los termotanques, la cocción y la heladera refrigeración. Solemos decir repetidamente que hay muchas cosas para hacer en el ámbito individual, en la esfera personal de cada uno de nosotros. Sin embargo, con Juan leíamos esta semana el último libro de Sergio Federovisky, que se llama El nuevo hombre verde, donde pone en cuestión, es muy interesante lo que plantea Federovisky, ¿no? Y claro, este porque concepto. Lo que está haciendo es desarrollar la idea de responsabilidad. ¿Qué pedimos modificar y a quiénes pedimos modificar? La magnitud de los cambios en nuestros actos. Ahora, parece que no alcanza porque se nos pide ir con la bolsa al supermercado, que separemos los residuos, pero parece que todo esto no alcanza porque si alcanzara, algo habría cambiado y no estaríamos con este informe del IPCC. Entonces, pareciera que las políticas públicas o actos de mayor impacto son requeridos para poder modificar de verdad el entorno en el que estamos. Bien, y no lo vamos a hacer, dice Federovisky, cuidando el agua, apagando las luces, llevando la bolsita de tela al supermercado, consumiendo productos orgánicos únicamente. Este es un problema del sistema, es un problema de la economía, de la política, y el informe del IPCC está dirigido justamente a la política, a las clases dirigentes y a la industria. Sergio, pareciera a propósito, el informe ha salido y tiene una consonancia con lo que escribiste realmente notable, ¿no? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por la introducción. Y sí, yo creo que el IPCC se copió de mi libro. No, bromas al margen. A mí verdaderamente me resultó muy interesante el último informe del IPCC porque lo que señala, más allá de la coincidencia con lo que puedo pensar yo, que soy completamente marginal en esta historia, lo que señala es que hay una responsabilidad política e institucional ineludible y que claramente en los últimos 25 años no se ha cumplido. Si yo siempre digo que la cuestión del cambio climático es quizás el fracaso a nivel de diplomacia internacional más grande del último medio siglo, porque si uno observa que desde 1992 en adelante, con la Convención de Cambio Climático, se desarrollaron protocolos, acuerdos, se festejó, se celebró, y sin embargo,
embargo, todos los indicadores vinculados al cambio climático están empeorados sistemáticamente año tras año. Quiere decir que ahí hay un fracaso de la política internacional serio, rotundo. Y a mí me da la sensación de que parte grande de ese fracaso responde a dos cosas. Una es una tremenda hipocresía del sistema internacional que, por un lado, las Naciones Unidas, es decir, los gobiernos de los países, instan a que se tomen determinadas medidas y se desarrollen determinadas políticas, y los gobiernos de los países, individualmente, cada uno de ellos sigue haciendo exactamente lo mismo en relación a la economía del petróleo, la generación eléctrica, etcétera, etcétera, y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono sigue siendo indudable, incuestionable. Y el segundo elemento creo que tiene que ver con que se ha puesto de manifiesto, y acá lo vinculo modestamente con el libro que yo escribí, se ha puesto de manifiesto la idea de que fundamentalmente todo tiene que ver con un cambio cultural a nivel individual, que si nosotros hiciéramos las tareas que se nos han encomendado hacer, el mundo sería otro. Y creo yo que el informe del IPCC justamente da por tierra con esto, porque lo que está diciendo es, señores, ya no alcanza el tiempo, y para que el tiempo pueda ser útil en cosas de esta magnitud, es imprescindible que se pongan en marcha políticas públicas, no la búsqueda de la suma algebraica. Ahora, Sergio, vamos punto por punto, vamos punto por punto de lo que nos estás compartiendo. Por supuesto. Hablamos sobre acuerdos y sobre cómo hasta ahora las políticas públicas siguen igual o siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Los funcionarios tienen una cabañita en Marte donde se van a poder escapar? No, yo creo que pensarlo en términos de maldad o de mezquindad de los individuos que conducen las políticas sería un error. Yo creo que lo que hay es un sistema que funciona de determinada manera, con intereses muy complejos y muy potentes, que explican... Mira, hay una frase de Al Gore en su primer documental que a mí siempre me resonó muchísimo. Al Gore dice: no se puede pretender que alguien entienda algo si su salario depende de no entenderlo. Y el sistema ha sido desarrollado en los últimos 50 o 70 años sobre la base de un par de factores casi inmodificados y que hoy están fuertemente en cuestionamiento. Uno es el consumo como motor de la economía, y el segundo es la generación de combustibles y la utilización de los combustibles fósiles como eje precisamente del aumento del consumo y motor de esa economía. Dar vuelta a eso no se hace con eslogans, no se hace con consignas, se hace con políticas. Pero esa disrupción, Sergio, ¿es posible? Pongámoslo en términos locales, que lo vamos a entender muy bien. Digamos, Argentina debiera impulsar sin ningún tipo de frenos las energías limpias. Ahora, por otro lado, estamos hablando de vaca muerta. Es decir, podemos vivir en un mundo lleno de ambigüedades. Son discursos que son muy contradictorios, ¿no? Sí, efectivamente, es tremendamente contradictorio. Yo siempre digo que el mundo dirigencial y el mundo político se mueve con parámetros de progreso de hace 70 años. Sí. Y siguen creyendo que el progreso se mide en toneladas de hormigón y en cantidad de humo que sale por una chimenea. Qué terrible, es así. Y eso es completamente contradictorio con lo que se está demandando, lo que está demandando la época, no solamente la necesidad de modificar los parámetros para que haya menores emisiones de dióxido de carbono, sino la ética de la época. Y yo creo que la dirigencia mundial y la dirigencia argentina, no este gobierno, no aquel, el anterior, sino el de más allá, la dirigencia en su conjunto piensa viejo en este punto. Sí, qué claro, y es fíjate, eso. Fíjate, vos, Sergio, das el ejemplo. La Argentina sigue pensando en Vaca Muerta como el dorado, el horizonte que nos va a salvar con todo. Y simultáneamente decimos que somos un país que apunta a las energías renovables. Bueno, digámoslo con nombre y apellido, señores. En la Argentina las energías renovables no alcanzan el 1% de la matriz. En Uruguay la energía eólica llega al 30%, en Chile la energía solar supera el 20%, y en la Argentina, sumadas, la energía eólica y la solar no superan el 1%. Por eso, no se puede ser más o menos sustentable, no se puede ser más o menos amigable con el ambiente. ¿Lo sos o no lo sos? Ahora, me parece que lo que estás diciendo, Sergio, cuando amplías la visión al mundo entero,
es que este es un fracaso del capitalismo, y esto también nos da un cagazo decirlo impresionante. No se dice habitualmente esto desde los ámbitos donde se piensa la política y el sistema en el que vivimos. Mira, me sacaste la cita de la boca, quizás la conoces. Nicholas Stern, a quien debes haber escuchado nombrar, fue ministro de Economía de Tony Blair en Inglaterra y fue encomendado hace un poco más de 10 años por Naciones Unidas para hacer un análisis sobre los efectos económicos del cambio climático y el costo que debía tener salir de la economía del petróleo y pasar a una economía de energías renovables. Él, entre sus conclusiones, dijo dos cosas. Una, que es más barato resolver el problema ahora que resolverlo dentro de 50 años cuando los efectos sean desastrosos. Y lo presentó con números y señaló por qué era más barato hacerlo ahora. Y no le dieron mucha pelota. Y lo segundo que dijo es que el calentamiento global era el fracaso más grande del mercado desde la revolución industrial. Lo ubicó como un fracaso del mercado, es decir, como vos acabas de señalar, es un fracaso del capitalismo. Sí, este sistema que se inició con la revolución industrial y que se convirtió en un bipolar después de la caída del muro, este sistema, si uno lo mira desde la cuestión del cambio climático, ha sido un tremendo Y déjame fracaso. terminar con esto, porque Juan quiere preguntar también. Estamos todos muy atentos, escuchándote, el equipo completo de la radio, Sergio. Bolsonaro, Trump, también son un fracaso del capitalismo, también son un fracaso del mercado. Por eso creo que vale la pena y es necesario este informe que acaba de conocer el IPCC, como fue la encíclica del Papa en su momento. Hay que relacionarlo directamente con la política, la economía y nuestros modelos, los que adoptamos creyendo que nos van a llevar a beneficio y bienestar, y por el contrario nos llevan a una especie de suicidio colectivo. Mira, dos cosas al respecto de lo que acabas de decir que es sumamente interesante, Sergio. La primera, cuando se escribió la encíclica Laudato Si, yo imaginé, como mucha gente, que íbamos a estar frente a un texto religioso en el sentido de la invocación a lo individual, al compromiso personal, a la bondad, a la solidaridad. Bueno, no. La crítica más furiosa y más contundente y más sustentada al sistema capitalista en lo que tiene que ver con lo ambiental es la encíclica Laudato Si. Yo lo digo en el libro, aún no perteneciendo claramente a la Grey Católica, y me parece una pieza extraordinaria desde ese punto de vista. Y lo segundo, Bolsonaro, Trump, ¿por qué Trump gana las elecciones en Estados Unidos? Por el fracaso del establishment, hay que decirlo. ¿Por qué Trump se puede permitir, como ahora hace Bolsonaro, la bravuconada de decir yo me voy del Acuerdo de París? Porque se van de un fracaso. Pues no se van de un éxito, se van de un fracaso. El Acuerdo de París, que todo el mundo vanagloria y levanta como si hubiese sido la quintesencia de la sustentabilidad, en realidad es simplemente un acuerdo de caballeros donde todos dicen nos comprometemos a no superar los 2 grados centígrados de temperatura del planeta. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero nos comprometemos. Eso es un fracaso. La diplomacia no funciona de ese modo, los acuerdos de verdad no funcionan de ese modo. Por eso Trump se puede ir, porque no le genera ningún costo. Sergio Federovisky, estás escuchándolo ahora en la radio, es biólogo, periodista ambiental, conduce Ambiente y Medio en la TV pública, ha ganado en los últimos 2 Martín Fierro al mejor programa cultural y educativo, pasó previamente por la función pública, tanto en el Estado como en el Estado Nacional como en la provincia de Buenos Aires. Tiene un libro anterior, tiene varias publicaciones, pero el libro anterior se llama El medio ambiente no le importa a nadie. Está en consonancia con este nuevo que se llama El nuevo hombre verde. Sergio, te propongo que volvamos a poner lupa en Argentina y que analicemos, ya que hablamos tanto de la importancia de políticas públicas, ¿qué significa que el ministerio se haya convertido en una secretaría? Hablo del Ministerio de Ambiente. Es un síntoma, porque la señal que se está brindando es que más allá de que la decisión pueda ser producto de la búsqueda de la austeridad del Estado, etcétera, etcétera, lo cierto es que hay ministerios que siguen siendo ministerios y hay ministerios que ya no son ministerios. Aquellos que ya no son ministerios, es indudable que a la luz de la perspectiva del que observa ese proceso, son menos importantes que aquellos que quedaron siendo ministerios. Es tan sencillo como eso. La política funciona mucho
en cuanto a los símbolos son determinantes en la política pública, y este símbolo, esta señal que se dio degradando al Ministerio de Ambiente, es una señal de que es más importante el discurso que la práctica. Y vayamos a una cuestión concreta en relación a la práctica. Siempre se dice que la política pública en materia ambiental tiene que ser transversal. ¿Qué grado de transversalidad seria puede tener una secretaría que le tiene que indicar qué hacer a un ministerio? Por ejemplo, el Ministerio, no sé, de Energía, por ejemplo, que no tiene valor seriamente. Entonces, llegamos nuevamente a la idea de que lo que tenemos son eslogans, consignas, muy bellas, pero políticas en serio no tenemos. Hablando de la organización institucional, el libro de Sergio incluye un capítulo que se llama 10 cosas que un gobierno debería hacer para salvar el planeta. La primera es, según Fedorovsky, promover una cultura de reducción de residuos. La segunda, promover una agricultura de consumo interno y no de extracción industrializada. Y la tercera, promover un cambio en la matriz energética. No podemos ser ambiguos. O vamos por la extracción de petróleo, seguimos con el viejo paradigma, o vamos por las energías renovables enteramente. Pero son 10, vamos a leer 3, hay que comprar el libro, chusmearlo por ahí si tienen ganas y si les interesa más. Pero lo de la cultura de la reducción de los residuos es interesante. Me gustaría detenerme por ahí, Sergio, para que nos cuentes cómo ves esta política declamada de reducción de residuos, pero que en la práctica los resultados dicen todo lo contrario. Separamos poco, consumimos y tiramos mucho, y va casi todo a la SEAMSE, el mayor enterramiento que tiene el país. Sí, casi todo va a la SEAMSE o a los 3.000 basurales a cielo abierto que tiene la Argentina. Wow. Una vez más, a nosotros se nos pide como individuos, al nuevo hombre verde se le dice, usted tiene que separar la basura, usted tiene que ser lo más responsable que se pueda en materia de basura, y el país, es decir, la institucionalidad nos responde con 3.000 basurales a cielo abierto, con el relleno sanitario más grande de América Latina y con 0 programas serios de escala en términos de reciclaje. Entonces, mira, nosotros en el programa de tele hicimos un ejercicio muy divertido. Una periodista que trabaja conmigo, Andrea Ferrario, fue a un local de comida rápida y compró un almuerzo. Sí. Hamburguesas, papas fritas, gaseosa, etcétera, etcétera. Toda esa bolsa, con los alimentos adentro antes de ser consumidos, fue pesada y pesaba 900 gramos. Nuestra periodista comió su hamburguesa, comió sus papas fritas, se tomó su Coca-Cola y pesamos lo que había quedado. ¿Cuánto pesaba? 600 gramos. Quiere decir que de 900 gramos solamente un tercio era lo que había que consumir. Qué buen ejercicio. ¿Vamos a responsabilizar uno por uno a los 44 millones de habitantes de la Argentina por lo que el mercado está imponiendo? Es decir, cuando yo digo que las políticas públicas tienen que ser consecuentes y estar en consonancia con lo que se le pide a la gente, hablo de cultura. Se está cortando, Sergio, no sé si te está moviendo. A ver, ¿ahí me escucha mejor? Ahí sí, sí. Digo, estamos en una cultura que premia al que consume más, en una cultura que premia al que produce mayor cantidad de packaging, en una cultura que premia al que me da 43 cajitas para comprar, para poner adentro, no sé, un anillo. Entonces, ¿por qué le pedimos a la gente que haga lo que el sistema le impone en sentido contrario? Sergio, y ahí quiero que podamos hacer una pequeña lupa también. Ahora, dentro de todas estas cosas que se nos piden, ¿crees que hay algo que podamos hacer que sea superador? En realidad yo creo que todo debiéramos hacerlo. Lo que tenemos que cambiar es la lógica de creer que la solución es esa. Hacer y tener conductas individuales sustentables, responsables, es por supuesto necesario, pero está demostrado que no es suficiente. Y fundamentalmente lo que está demostrado es que tiene valor en lo que respecta a la ética individual, a la ética personal, al mensaje que yo brindo, pero no da respuestas en escala. Y lo que nosotros necesitamos hoy, lo que el país necesita y el planeta necesita, son respuestas en escala.
Y la sociedad no es la suma de los individuos. Y pareciera muchísimo más que eso. Pareciera que informarse, demandar, son algunas de las cosas que podríamos empezar a hacer. Está bueno eso, sí. Exigir políticas públicas desde ya. Claro. Sí, pero algo pasa en la comunicación, Sergio. Si tuviésemos que mirarnos hacia adentro, algo no estamos haciendo acabadamente bien. No puede ser que los diarios hoy pongan otros títulos. Me da la impresión que estamos hablando de un futuro a 14 o 15 años sumamente incierto y yo no escucho esa discusión en las radios, en la tele, en los diarios. Algo le estamos errando, ¿eh? Sí, coincido con vos, Sergio, que algo estamos cerrando y creo que también somos víctimas de lo que Tomás Maldonado hace 40 años llamaba poner de moda a la ecología. Y él señalaba, hace 40 años, decía, cuidado con esto de poner de moda la ecología, porque el sistema suele poner de moda aquellas cosas que precisamente no quiere cambiar. Wow, claro. Porque te abruma con un mensaje, te lo señala mañana, tarde y noche, y resulta que finalmente lo que pasa es que no se cambia porque, bueno, ya todos hablamos tanto de lo mismo que nadie habla de eso y lo que generamos es ruido. Yo creo que en lo que tiene que ver con lo ambiental se ha generado ruido. Vos fíjate, Sergio, y te hago una pregunta ya en orden personal, porque somos los dos de la misma generación y de la misma actividad durante tantos años. ¿Cuánto espacio específico hay para el medio ambiente en los medios en la Argentina hoy? Hay menos que hace 30 años. Sí, es cierto. Vos así y bueno, eso... Que yo conduzca el único programa de ecología que hay en la televisión, a mí no me enorgullece, a mí me da vergüenza prácticamente. Sí, en esas estamos. Che, qué despabile nos pegó Sergio esta mañana. Te lo súper agradecemos. Me parece que esa mirada que ciertamente es provocativa, pero también quien nos está escuchando seguramente está diciendo, y es así la cosa. Acá se necesitan políticas activas y se necesitan que también las empresas decididamente cambien. Vos, te diría, tenemos un minuto final, Sergio. ¿Pensás que es posible la disrupción, que es posible cortar y empezar de cero con algo absolutamente diferente? ¿No es para allá, sino es para el otro lado? Yo creo que sí, siempre es posible, si no estaríamos hablando si no creyéramos que fuese posible, vos y yo no estaríamos hablando de esto en este momento. Pero al mismo tiempo que uno tiene que tener ese optimismo de la voluntad, también tiene que tener el pesimismo de la razón, como decía Gramsci. Es decir, cambiar a partir de reconocer cuáles son las cosas, que se conozca un dato que pasó muy desapercibido hace aproximadamente un año y pico, que yo lo vuelco también en el libro, que solamente 100 empresas con nombre y apellido son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no puede ser un dato menor, no puede ser considerado un dato más. Porque si el problema son 100 empresas, no debe ser tan difícil entonces. Hay que trabajar sobre ellas con políticas públicas contundentes. Hay un canadiense que se llama Martin Lukács, que yo cito en el libro en relación a eso, dice, cuando yo me enteré que eran 100 empresas las que producieran el 70% de los gases de efecto invernadero, sentí que frente a las consignas sobre medio ambiente se me estaba pidiendo que entrara con un trapo mojado en el medio de un incendio en un edificio de 200 pisos. Totalmente. Querido Sergio, un abrazo grande. Me parece que el libro refleja esto, ¿no? El que lo vaya a leer y que lo compre se va a encontrar con el pesimismo de la razón. Hay que animarse, leer, informarse y hacer de un modo diferente. Un gran abrazo, te deseamos lo mejor y bueno, nos vemos pronto, Sergio. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y muchas gracias por esta charla tan placentera. Sergio, un gran abrazo. Abrazo, tocayo. Sergio Federovisky, El Nuevo Hombre Verde, es el último libro que acaba de publicar y ahora está presentando en Uruguay, anda por Montevideo, desde ahí habla, cómo el neoliberalismo nos hace responsables del desastre ecológico que provoca el sistema, es el subtítulo que tiene el libro.